Ahora sí. Por lo tanto, eh, podemos dar inicio a lo que sería nuestro capítulo 8. En este capítulo, nosotros vamos a hablar de lo que serían eh, fuerzas de rozamiento, fuerzas de fricción, fuerzas resistivas. Vamos a tratar también de identificar cuando hay objetos o bloques que están en un movimiento inminente o cuando evidentemente ya están en movimiento, pero aún así me gustaría calcular la fuerza de fricción, la fuerza que necesito aplicar para que pase tal situación. Entonces vamos a tener que ver varias cuestiones que, por un lado, eh, ya serían más recordativas, puesto que ya lo desarrollaron en algún momento de lo que vaya de la carrera, ¿verdad? Entonces sería también como una especie de repaso, pero quizás la diferencia es que nosotros en este capítulo veamos ya cuestiones un poquito más complicadas. Entonces lo que ocurre es básicamente trabajar con un bloque, un cuerpo que pudiera estar en un estado de reposo absoluto o de reposo, pasar a un estado de movimiento inminente, es decir, que, un, que algo varía la fuerza, por más minúscula que sea, por más diferencial que sea esa variación, puede llegar a un movimiento. Entonces, directamente, digamos, tres fases, ¿verdad? Una donde está en equilibrio, otra en movimiento inminente y otra ya en movimiento. Vamos a tener que identificar esas situaciones, qué ocurre en cada una de esas situaciones y entender cómo analizarlas. Entonces, algo que ya en general vamos a considerar aquí es el peso de las cosas, es decir, el peso de un bloque, el peso de una caja, el peso de una masa, el peso de una esfera, etc. Hasta el momento, en la mayoría de los ejercicios, no consideramos el peso de una viga, por ejemplo, ¿verdad? Tan solo las cargas externas. No, a partir de ahora vamos a incluir el peso porque vamos a darnos cuenta que hay veces que por el peso mismo un bloque puede estar en movimiento inminente, por, el, por la acción del peso y otras condiciones como puede ser un plano inclinado, un bloque no encuentra el equilibrio. ¿Ok? Entonces ya va a influir bastante. Entonces la idea es la siguiente. Tener un bloque, vamos a empezar con un plano horizontal, luego vamos a ir a planos inclinados, oblicuos, etc. Un bloque, un cuerpo, en general puedo conocer las dimensiones, hay veces que no voy a conocer las dimensiones. Tengo ahí el bloque, tiene un peso, me puede dar la densidad y con el volumen calculo el peso, etcétera. Tiene un cierto peso. ¿Qué ocurre cuando yo agarro un bloque y pongo la mesa y nada más? Evidentemente ese bloque va a encontrar un equilibrio en la mesa, puesto que no va a poder moverse de ahí por acción de la fuerza que interactúan, que son el peso y una reacción. ¿Qué pasa ahí? Cuando tengo así un bloque, un cuerpo apoyado en una superficie, aparece una reacción. ¿Ok? Aquí lo general sería escribir reacción R. Y en este caso, ¿qué ocurre? Es un cuerpo sometido a dos fuerzas. Para que un cuerpo sometido a dos fuerzas esté en equilibrio, entonces tenían que dar que esas dos fuerzas sean colineales, sean de magnitud igual, pero de sentidos opuestos, de direcciones opuestas. ¿Ok? Ahora, hay situaciones donde me conviene trabajar con una reacción y hay situaciones donde me conviene trabajar con sus componentes. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Y va a depender de los datos con los que yo estoy trabajando, va a depender de cómo se presenta el ejercicio. En general, no digo que siempre, pero en general, lo que vamos a hacer, en vez de trabajar con una reacción oblicua, sería trabajar con las componentes de esa reacción. Ahora, ¿cuál componente? ¿Horizontal y vertical? No.
No necesariamente. Las componentes que utilizaríamos sería, digamos, una que sea paralela al plano, a ver cómo le podríamos decir, al plano de fricción o al plano donde podría existir un desplazamiento, y la otra componente vamos a hacer perpendicular a ese plano. Cuando el plano es horizontal, bueno, ahí sí las componentes son horizontal y vertical. Ahora, si el plano está inclinado, no vamos a usar la componente horizontal ni vertical, vamos a usar la componente paralela al plano y la componente perpendicular. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener algunos conceptos ya interesantes, ¿verdad? Por un lado, vamos a ver que la componente horizontal, es decir, la que es paralela al plano de rozamiento, sería nuestra fuerza de rozamiento, ¿verdad? FR nomás creo que le escribimos nosotros. Sería una fuerza de rozamiento, ¿sí? Eso es entre la interacción del bloque con la superficie. Y la que es perpendicular al plano, nosotros le llamamos fuerza normal. Normal porque tiene la dirección normal a la superficie. Perpendicular significa eso en cuestiones de dos dimensiones, ¿verdad? Y ortogonal en cuestiones de tres. Ahora, ¿qué ocurre? También vamos a darnos cuenta que existe eventualmente, dependiendo de la situación, una relación entre estas dos fuerzas. Entonces, es muy conveniente trabajar con estas dos que trabajar con una fuerza R con una cierta inclinación. Eso ya de entrada. Entonces, ¿qué ocurre en este capítulo? Yo agarro un bloque, pongo una caja. Si evidentemente no agrego nada, ese bloque va a encontrar un equilibrio, puesto que la reacción va a ser vertical, va a tener la misma línea de acción que la carga del peso, perdón, que el peso, y se va a equilibrar. Ahora, ¿qué pasa si yo le empiezo a aplicar una fuerza horizontal o alguna fuerza con una componente horizontal? Empiezo a empujar de costado. ¿Qué ocurre? En una situación en la vida real, hasta el día de hoy, no tenemos una superficie absolutamente lisa. ¿Qué significa una superficie lisa? Una superficie lisa significa que no es rugosa, porque la rugosidad es nula. Quiere decir que cuando yo tengo una superficie idealmente lisa, yo apenas toco el costado y eso se va a mover infinitamente. Cuestión que en la vida real no ocurre. Hay situaciones muy similares a eso, pero no hay una superficie lisa perfecta. Ya son cuestiones ideales más. Entonces lo que ocurre es que debido a la rugosidad que tiene un bloque o el piso mismo, debido a la textura, debido al material del que está hecho, esa interacción entre las dos superficies es distinta. ¿Ok? Van a haber situaciones donde voy a poder interactuar un bloque de madera sobre una mesa o una superficie de granito. Ahí hay una interacción entre esas dos superficies y de ahí podemos sacar una relación de esas dos rugosidades que más adelante lo vamos a llamar coeficiente de rozamiento. Si en vez de la mesa de granito coloco una mesa de vidrio, ahí ya la interacción cambia, por lo que es otro coeficiente y así sucesivamente. Depende de la rugosidad de los materiales. ¿Ok? Entonces yo aplico esa fuerza horizontal. ¿Qué aparece? Evidentemente ahí yo estaría trabajando con un bloque sometido a tres fuerzas. ¿Cuáles serían? Peso, la fuerza horizontal, supongamos, y aquí aparecería una reacción. Evidentemente, para que eso esté en equilibrio, esas tres fuerzas deben ser concurrentes, deben cerrar un triángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo R? Si yo calculo R, yo debería calcular, por ejemplo, este ángulo.
y a tener R, tita, W y P. Ahora, visualmente, hay veces que me refleja más información trabajar con las componentes. Fíjense que estoy trabajando con una componente normal a la superficie, que es la N, y otra paralela a la superficie, que es F, fuerza de fricción, FR, le podemos llamar. ¿Ok? Fuerza de rozamiento. Ahora, ¿qué ocurre? Yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a agarrar P desde cero y voy a ir aumentando. ¿Qué va a pasar con el bloque? El bloque no se va a mover hasta un punto. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ir aumentando el valor de P y el bloque va a seguir quieto porque aún no estamos venciendo la inercia del equilibrio. Es lo que establecía la primera ley de Newton, ¿verdad? Un cuerpo permanecerá en reposo hasta que exista una fuerza que altere ese estado de reposo. Entonces, va a equilibrarse hasta, o va a quedarse en reposo hasta que estos dos valores lleguen a ser iguales. Y va a ocurrir lo siguiente. La fuerza de fricción en general lo aparece siempre. Siempre. Ahora, no es que siempre crece indefinidamente, no, tiene un valor límite. Ese valor límite depende de la interacción entre las dos superficies. Depende si es madera con acero, madera con madera, madera con vidrio, vidrio con cristal, etcétera. Entonces, yo voy a ir empujando, voy a llegar hasta un valor de P que va a estar quieto y va a estar en un movimiento inminente, es lo que le dije. Aumento un poquito y se mueve el bloque. Entonces, lo que va a pasar es, yo voy a ir aumentando el valor de P. Aquí, el valor de P. A medida que aumenta el valor de P, evidentemente aumenta la fuerza de rozamiento. Hasta llegar a un punto, llega a un punto aquí. Ese punto es el de movimiento inminente. Es decir, aumenta un poquito más y el bloque se mueve. Un caso de movimiento inminente. ¿Qué pasa en la situación de movimiento inminente? Perdón, aquí les puse al revés. Aquí es la fuerza de rozamiento y aquí es la carga P. ¿Qué pasa en el punto de movimiento inminente? En ese punto de movimiento inminente yo tengo lo que se le llama fuerza de rozamiento máximo. El mayor valor de la fuerza que se opone al movimiento. Si yo sigo aumentando P, ¿qué pasa? La fuerza de rozamiento disminuye. Es decir, aumento, cae y luego ya permanece constante. Entonces, este es el comportamiento en general de un bloque en, eh, en el cual o sobre el cual vamos a trabajar con rozamiento. Va a aumentar el valor de fuerza de rozamiento hasta un punto. Ese punto es de movimiento inminente, pero es el único punto de movimiento inminente. Y luego esa fuerza de rozamiento decae. De vuelta, también les menciono a ustedes, el ejemplo más común que se me puede ocurrir, o más común que inclusive vemos, nos tocó alguna vez en nuestra vida, o vimos esa situación, es la siguiente. Cuando ustedes se van por la calle, ya sea manejando un vehículo, caminando, andando en bici, etcétera, están por ahí. Y de repente ven ahí a un personaje en la calle que está tratando de empujar su vehículo. Está solo, supongamos. Y no sé, necesita empujar para agarrar una velocidad y arrancar luego, etcétera. O sea, no es eléctrico ni automático. Primero lugar. Quiere empujar el vehículo. ¿Qué pasa? Él solo no puede.
no sé, era una camioneta, estaba cargada, etcétera, entonces cuesta. Tú te paran, bueno, le voy a ayudar al personaje, necesita ayuda, y se van y tratan de empujar. Se ponen entonces atrás del vehículo. Y pasa lo siguiente, ustedes empiezan a juntar fuerzas y como que el vehículo no se mueve. Puede ser que se amaque, ¿verdad? Vaya un poquito para adelante, un poquito para atrás, eso evidentemente va a pasar. Pero no se empieza a desplazar, más que ese bailoteo. Entonces se dan cuenta que empiezan a hacer mucha fuerza hasta llegar a un momento en donde el vehículo empieza a moverse. Y cuando empieza a moverse, la fuerza que usted tiene que hacer es mucho menor, o al menos apreciablemente menor, y se siente. Porque el esfuerzo que están haciendo disminuye y ya se empieza a mover y ahí ustedes ya pueden empujar más, ya es cuestión de agarrar una velocidad. Ese es el ejemplo más claro para esta gráfica. Ustedes empiezan a hacer una fuerza, va creciendo el valor de la fuerza que ustedes le aplican, hasta llegar a un punto donde el vehículo empieza a moverse. El vehículo empieza a moverse y la fuerza de fricción entre lo que sería el neumático y el asfalto, el neumático y el, 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 el hormigón, porque puede ser un asfalto, un pavimento rígido, entre el neumático y el empedrado, etcétera, disminuye esa fuerza de rozamiento, la fuerza que se opone. Por lo tanto, ustedes se sienten más liberados porque la fuerza que tienen que hacer ya para mantener el movimiento es menor. Entonces, la cuestión está en vencer esa inercia y luego ya la fuerza un poco menor. Ese es el ejemplo más claro que a mí se me ocurre, ¿verdad? Justamente para ver ¿cómo puedo decir? Este fenómeno. ¿Verdad? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos esa curva. Y esa curva es la fuerza de rozamiento en función a la carga o a las cargas, va a depender del ejercicio, pero en general el comportamiento es este. Va creciendo hasta un punto de ser fuerza de rozamiento máxima. Fíjense que aquí se pintó como un eje que divide. Por un lado tenemos el equilibrio estático, es decir, permanece en reposo y luego ya empieza a moverse. En ese eje, cuando yo tengo la carga de rozamiento máximo, es que tengo movimiento inminente. Y también, ¿qué ocurre? Así como les había dicho, con datos, con pruebas, con ensayos al principio, se logró determinar varios coeficientes de rugosidad o coeficientes de fricción, perdón, de fricción debe ser, de los distintos materiales, ¿verdad? Y esos coeficientes de fricción al final de cuentas nos determinan cómo sería el comportamiento o cuál sería el rozamiento máximo admisible. Entonces, fíjense, la ventaja de trabajar con estas dos componentes es la siguiente, que yo puedo relacionar la fuerza de rozamiento con esa carga normal. Ahora ocurre lo siguiente, cuando estoy parado aquí, es decir, cuando quiero calcular la fuerza de rozamiento máxima, es válida utilizar esta ecuación, pero tan solo en ese punto. Entonces, la fuerza de rozamiento máxima es mu por n, es algo que ustedes ya lo vieron anteriormente. Ahora, este personaje, mu, para la fuerza de rozamiento máxima es un mu sub s. Es un coeficiente de rozamiento cinético. ¿Ok? Un coeficiente de rozamiento cinético. Ese coeficiente aún está o me define que el bloque está trabajando en un estado de equilibrio o de estado de reposo. ¿Ok? Entonces, para el movimiento inminente es que se da la fuerza de rozamiento máxima igual a mu s por n. Si es que yo quiero calcular esta fuerza de rozamiento, no voy a poder hacer mu por n. Ahí no tiene sentido. Solamente en este punto aquí es válido esta ecuación. Mientras que cuando paso al movimiento, ahí sí es válido esto. Es decir, en todo este tramo,
en donde ya estoy en movimiento, la fuerza de rozamiento dinámica o fuerza de rozamiento dinámica se mantiene constante. No importa si yo hago más fuerza, la fuerza de rozamiento ya disminuyó y se mantiene constante. Llega a quedarse quieto el bloque o llega a un estado de reposo y bueno, tengo que volver a superar la fuerza de rozamiento máxima y luego decae. Ese es el funcionamiento. Entonces, esta solamente es válida en un movimiento inminente. ¿Por qué aclaro mucho esto? Aclaro mucho y ya es redundante inclusive para ustedes, pero vamos a darnos cuenta que hay ejercicios donde me dice calcular la fuerza máxima para que el bloque esté en movimiento inminente. Entonces yo ya sé que debo considerar fuerza de rozamiento máxima. Pero hay situaciones donde me pide determinar si el bloque está o no en movimiento, o está o no en reposo. Entonces, ahí no puedo aplicar directamente esa fórmula. Me va a servir para verificar. Si está en reposo, quiere decir que la fuerza de fricción puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser cualquiera. Entonces, no necesariamente es válida esa fórmula, solamente para el movimiento inminente. Mientras que esta fórmula siempre es válida para el movimiento. Es decir, una vez que se está desplazando, se está moviendo el bloque, eso ya es válido. Hay que darse cuenta que mu sub S siempre es mayor a mu sub K. Siempre, siempre, siempre. Y eso se nota en esta gráfica. Por eso hay un salto, por eso disminuye la fuerza de rozamiento dinámica. Aproximadamente, no siempre se cumple esto, pero en general, mu sub S está alrededor de 0,75 veces, o sea, mu sub K está alrededor de 0,75 veces mu sub S. Es menor. Puede ir, hay veces que es 0,8, hay veces que es 0,6 veces, pero ese es el rango normal, digamos. No normal, rango común. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Y esta es la última lámina que vamos a analizar por hoy, ¿verdad? Así que, por favor, vamos a terminar esto. Así como les dije, en general esa es la forma de analizar. Es decir, componente vertical, componente perpendicular al plano de apoyo y una componente horizontal, paralela al plano. Ahora hay veces que por cuestiones de la vida o por cómo me dan los datos o por cómo se da la interpretación del ejercicio, me pide determinar o quizás me es más fácil trabajar con la reacción. Entonces vamos a suponer qué hacer cuando trabajamos con esa reacción. Supongamos esta situación. Un bloque, una carga debido al peso, una carga externa P, y evidentemente ahí aparecería una reacción. Esa reacción tiene dos componentes, ¿verdad? La paralela al plano, que sería esta fuerza de rozamiento, que en este caso es cero, por lo tanto no aparece, y la componente vertical, que en este caso sería igual a la R. ¿Ok? Nosotros entonces en esta parte lo que vamos a ver son los distintos ángulos de rozamiento. Se lo llama ángulo de rozamiento. Vamos a ver ahora, pero la mayor utilidad está cuando trabajamos con superficies inclinadas e inclusive una analogía lo podríamos encontrar cuando den geotecnia y hablen de ángulos de fricción interna. Y les va a dar una idea de qué tanto se puede apilar y con qué talud o con qué inclinación tal tipo de suelo. Y eso depende de la fricción interna del material. O sea, tiene buenas utilidades, inclusive utilidades que no nos pensaríamos, ¿verdad? Que en su momento lo van a ir descubriendo. Real más para superficie inclinada, igual. ¿Qué ocurre?
En este caso, el ángulo de rozamiento interno es cero. Ese ángulo de rozamiento interno es directamente el ángulo que forma la resultante con el eje perpendicular al plano. En este caso es cero. Están alineados. ¿Qué pasa si ahora a esa carga P yo le doy una inclinación? Es decir, le agrego una componente horizontal. ¿Qué va a ocurrir con la resultante? Y la resultante se va a tratar de acomodar y se va a inclinar. ¿Ok? A medida que la fuerza P, yo voy aumentando la componente horizontal, la fracción se va a inclinar también. ¿Se entiende eso y se ve? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo empiezo a aplicar esa carga P con una componente horizontal baja aún? Igual la reacción ya se inclina. Ese ángulo de inclinación, este ángulo que está aquí, es el ángulo de rozamiento. Ese ángulo de rozamiento no es nada más y nada menos que, fíjense que si yo hago tangente de ese ángulo, tangente de tita. Tangente de tita lo único que me sale es una fuerza de rozamiento dividido una normal. Es la relación entre las componentes de la cara, de la reacción, perdón. ¿Qué pasa si llevo al límite, es decir, al movimiento inminente? Si llevo esta situación al movimiento inminente, voy a tener esta situación aquí, esta gráfica. ¿Ok? Donde el ángulo siguió aumentando, es decir, la reacción siguió inclinándose hasta llegar a un punto donde ya no puede. ¿Por qué? Porque más que eso ya empezaría a haber un movimiento en el bloque. A ese ángulo de rozamiento se lo llama ángulo de rozamiento cinético. Y es lógico, ¿por qué? Porque es cuando se da la fuerza de rozamiento cinética. ¿Ok? No hay truco ahí, no hay nada más que esto. Entonces, tangente de ese ángulo sería la fuerza máxima de rozamiento dividido n. La fuerza máxima de rozamiento era mu s por n. Y de ahí sale esta relación. Entonces, el ángulo de rozamiento, el ángulo de rozamiento es directamente la inclinación de la reacción respecto al eje perpendicular al plano. Cuando el movimiento es inminente, ese ángulo ya tiene un nombre particular. Ya no es ángulo de rozamiento genérico, sino que es ángulo de rozamiento cinético. Y equivale a el arco tangente de mu sub s. Ahora, ¿de qué me sirve? Y bueno, lo que ocurre es que hay veces que el dato es mu. Cuando el dato es mu, yo optaría directamente por trabajar de la forma anterior, ¿verdad? Directamente con las componentes paralela y perpendicular y ya de ahí. Hay veces donde no me da el coeficiente mu, pero me dice, mira, en esta situación el bloque está en movimiento inminente. Y de ahí yo saco mu, ¿ok? Del tangente, el ángulo, la reacción, etc. Entonces, es cuestión ya de ver cuándo utilizar. ¿Qué pasa si yo aumento la carga? Es decir, la carga P venía hasta aquí. Y la reacción ya tiene esta inclinación. Y ahí está en movimiento inminente. Yo empujo más o doy más fuerza para empujar ese bloque. La reacción lo que hace es esto. Se vuelve a enderezar. Pero ese motivo no es porque la reacción disminuya. Es que la fricción disminuyó. Entonces su componente horizontal disminuye. Por eso se endereza respecto al eje normal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se entra en movimiento, la reacción queda definida en una inclinación. Y esa inclinación es θ sub k, que también lo podemos llamar ángulo de rozamiento dinámico. Es decir, θ sub k. Y eso equivale al arco tangente del coeficiente de rozamiento dinámico. ¿Ok? De vuelta, esta parte
en general es mucho más útil o es mucho más interesante aplicar cuando trabajamos con superficies inclinadas o inclusive hay una aplicación de tornillos y de roscas. Quizás lo veamos en la siguiente clase ya eso. Ok, pero de vuelta, yo sé que toda esta parte fue un breve repaso de lo que ya ustedes lo manejaban. En la siguiente semana sí ya los vamos a desarrollar ya cuestiones un poco más profundas. Y también está de más decirle que mañana ya estarían dando ejercicios de esta parte. Mañana ya van a ver las aplicaciones, cómo se calcula la fuerza de rozamiento, qué se considera cuando hay un movimiento inminente y demás. Mañana la clase de refuerzo. ¿Verdad? Entonces, si es que no hay consultas por mi parte hasta aquí. ¿Verdad? Y en ese caso nos vemos el miércoles que viene. Dale, profe. Dale, profe. Quedamos así. Ok. Entonces, que tengan buen resto de jornada. Eh, Nos vemos el miércoles. Chau, chau. Chau, Chao, chau. profe, Chao, gracias. profe.